¿Te imaginas cómo sería vivir en un planeta donde el Sol no se moviera? Donde una franja estuviese bañada siempre por una luz eterna y otra sumida en una oscuridad total. ¿Te imaginas cómo podría ser vivir en eso? Pues esos son los planetas anclados a su estrella. Hoy vamos a hablar de ellos, no solo desde la parte científica y todo lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, sino también de la parte fantástica o de la ciencia ficción. En concreto, os voy a hablar de Tanar, el planeta donde sucede Sangre entre las sombras. Un planeta anclado a su estrella, donde hay todo un ecosistema y toda una vida que hoy os voy a explicar. Pero lo primero de todo va a ser explicar qué es un planeta anclado a su estrella, ¿verdad? Pues tenemos un ejemplo más cerca de lo que os creéis. Simplemente tenemos que levantar la vista hacia el cielo. Y es que ¿te has dado cuenta de que la Luna siempre nos enseña la misma cara? Eso es porque su rotación está sincronizada. Es decir, que el tiempo que tarda en dar una vuelta completa a la Tierra es el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma. Al final parece que la Luna está anclada a la Tierra y siempre vemos su misma cara. Pues eso, a grandes rasgos, es lo que es un planeta anclado a su estrella. Simplemente hay que cambiar el concepto de Tierra y Luna por estrella y planeta. Al final funciona de la misma manera. El planeta va a tardar el mismo tiempo en dar una vuelta completa a su estrella, una órbita completa, como una rotación sobre sí misma. Eso resulta en que hay una cara siempre dándose a la estrella, al Sol, una cara muy caliente y al mismo tiempo una cara que nunca ha visto esa luz, donde al final está fría, porque siempre tiene el frío del espacio. Y aunque esto parezca imposible y parezca más una historia de ciencia ficción que la realidad, os tengo que decir que no es así. Ya se han descubierto algunos casos, algunos planetas que están anclados a sus estrellas. Uno de ellos podría ser TRAPPIST-1e y otro de ellos puede ser Próxima Centauri b. Estos planetas están anclados a su estrella, con un día abrasador en un lado y otra parte totalmente a oscuras y fría. Al final, lo interesante de estos planetas no solo es esta característica, que ya de por sí es muy extraña, sino que aparte hay una franja entre ambas zonas, entre el día y la noche, que podría ser habitable. Una zona de un crepúsculo eterno, donde al final las temperaturas podrían ser suficientes para que se creara vida. Así que, como veis, la realidad siempre supera la ficción. Y es más, con esta idea de un planeta tan exótico fue cuando me decidí a crear Tanar, el planeta donde sucede Sangre entre las sombras. Aquí me puse a investigar un poco, no solo cómo era, sino a imaginar cómo tendría que ser una vida en ese planeta, porque al final se trata de algo muy exótico y al mismo tiempo muy hostil. En el libro, gracias a los personajes, que son eminencias dentro de los campos de la xenobiología y de la climatología, vamos a conocer más cómo está estructurado Tanar, pero yo aquí os lo voy a explicar de manera bastante rápida, para que vayáis entendiendo un poco cómo está organizado. Lo primero de todo es hablar de la climatología. Tenemos una zona muy caliente y otra zona muy fría. Al final se unen en esa zona de penumbra y crean una tormenta casi eterna. Nubes tormentosas que golpean una y otra vez en la misma zona. Rayos y mucha agua que se va precipitando sobre las montañas. Y eso provoca una erosión, provoca acantilados de kilómetros de longitud y al mismo tiempo ríos y corrientes que no paran y no se detienen, porque como digo, esa tormenta es eterna. Esa agua se va a ir moviendo y va arrastrando más y más material, llevándolo hacia las zonas calientes. No solo el agua se va a calentar, sino que al mismo tiempo en la zona de penumbra siempre hay radiación, una radiación constante que lo que va a hacer va a ser crear un caldo de cultivo para la formación de la vida. Desde los primeros microorganismos a algas, a luego pequeños invertebrados y peces. Al final, poco a poco se va a ir creando un ecosistema completo y complejo dentro de este planeta o dentro de esta zona de penumbra. Además, aunque no haya muchos especímenes, sí que están muy especializados. Porque aquí pensemos que no existen los ciclos del día y la noche. Estamos en una zona de penumbra eterna, donde realmente el sol nunca va a salir ni tampoco se va a poner. Así que lo que nosotros conocemos como los ciclos del día y la noche, donde podemos movernos, tener actividad y al mismo tiempo luego descansar, no existen. La naturaleza ha tenido que evolucionar de una manera diferente. Aquí las criaturas han desarrollado un órgano que se va calentando con la radiación solar y también con la actividad física. Podremos entenderlo como si fuese un piloto de un motor de un coche. Al final, a medida que se va calentando el coche, a medida que lo hacemos funcionar,
esta luz piloto o nos va a decir cómo está la temperatura del coche y el momento en el que éste se ha sobrecalentado y que tenemos que pararlo para que se enfríe. Pues el sistema sería el mismo. Este órgano se va calentando con la actividad física y la radiación solar. Y luego hay un momento en el que avisa al cerebro de que este animal tiene que descansar, que tiene que ocultarse para enfriarse, para poder descansar y metabolizar todo lo que ha hecho durante el día. Así que aquí las criaturas no se mueven por ciclos de luz y sombra, se mueven por ciclos de calor, de sobrecalentamiento, si me queréis entender. Uno de los animales a los que hago referencia dentro del libro y de lo que los personajes están muy interesados sería el Astralictis. Se trata de un tipo de águila que está en la parte superior de la cadena evolutiva. Se ha especializado en cazar en este planeta tan hostil. Este animal es capaz de volar y de planear a lo largo de la zona de penumbra durante horas, algo muy difícil porque recordemos que en estas zonas siempre hay tormentas, hay corrientes de viento muy fuertes y no solo eso, sino que al haber tan poca vida, los niveles de oxígeno son muy bajos. Eso quiere decir que cuanto más alto subamos, menos oxígeno hay y por tanto es más difícil sobrevivir ahí. Pero este animal se ha adaptado. Lo que hace es bajar sus constantes, hace que no necesite tanto aire, tanto oxígeno. Al mismo tiempo, sus movimientos son más lentos. Eso le permite vivir más tiempo ahí arriba. Y no solo eso, su plumaje es también reflectante. Eso hace que la radiación solar, en parte, se refleje, por tanto, su cuerpo no se calienta tanto, aumentando así al mismo tiempo el tiempo que puede estar en el aire buscando a sus presas. Pero no solo eso, su plumaje en la parte del vientre también es negra con puntos blancos. Lo que hace es asemejarse a las estrellas que siguen en el cielo, porque recordemos que aunque sea penumbra, también hay algunas estrellas que brillan ya en esa noche. Así que al final lo que hace es camuflarse. Tenemos un animal que se camufla en el aire, que puede estar durante horas buscando sus presas y que luego, cuando la detecta, cae en picado a por ellas. Por tanto, se ha convertido en el mejor depredador del planeta. Y ahora podemos hablar de las plantas y de cómo evolucionan en este territorio tan hostil. Y lo primero que os tengo que decir es que no son verdes, son rojas. Aquí tenemos que tener en cuenta que el planeta está anclado a una estrella roja. Eso quiere decir que su franja de luz tiende al color rojizo o al tono rojizo. Eso hace que para captar más luz, las plantas o las hojas se conviertan en esos tonos para así captar más radiación y más luz. Eso lo podemos ver incluso en nuestro planeta. En zonas donde hay poca luz, podemos ver que las plantas, aunque sean verdes, tienen unos tonos más oscuros. Dependiendo de la zona donde se han creado o donde han crecido, podemos ver que sus tonalidades son diferentes. Y eso se debe a esa capacidad para retener o para captar la luz. Y no solo eso, sino que las plantas también se han tenido que adaptar a este ciclo sin luz y noche y también sin estaciones. Aquí al final siempre es igual, siempre llega la misma luz, la misma intensidad. Así que tienen que aprender, o mejor dicho, construir una manera diferente de poder crecer y reproducirse. Y eso lo han hecho a través de un órgano que les dice cuándo crecer y cuándo florecer. Este órgano se encuentra en la parte superior de la planta y es la que hace tirar de ella para que siga creciendo. A medida que va creciendo, va notando las diferencias de temperatura y las diferencias de humedad y de presión atmosférica. Eso hace que según la altura le diga lo que tiene que hacer, si seguir creciendo o florecer. De esta manera, lo que vamos a conseguir es que el ciclo esté marcado por la propia localización de la planta. Cuanto más presión o cuanto más humedad haya, puede seguir creciendo. Cuanto más luz reciba, también. Lo que pasa es que hay un punto donde ya va a morir, va a seguir intentando crecer y se va a empezar a secar. Ya no hay humedad, ya no hay agua, la radiación es demasiada. Al final todo va a llevarla a la muerte. Es en ese momento, en una de estas explicaciones, donde Akion le pregunta a la xenobióloga por qué siguen creciendo, por qué las plantas siguen creciendo si saben que van a morir, porque al final con este sistema o con este sentido, este órgano que les explica lo que tienen que hacer, ¿por qué siguen creciendo? Y al final ella, la xenobióloga, le dice lo más fácil del mundo, y es que al final toda vida quiere crecer, quiere seguir creciendo y evolucionar. Da igual que sea un ser humano que una planta. Lo importante aquí es seguir adelante y ver si podemos dar un paso más. Hemos hablado de la vida dentro de la zona de penumbra,
Pero en la zona diurna y la nocturna, aunque no lo parezca, también existe y también hay, aunque esta es muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. En la zona diurna vamos a encontrar que la vida crece en pequeños oasis, en zonas donde el sol no pega directamente, ya sea en cuevas o debajo de rocas. Ahí donde la humedad puede acumularse es donde se crea la vida. Donde pequeñas plantas parecidas al coral, que son calcáreas y similares, crecen y al mismo tiempo se crea una simbiosis con ciertos animales, ciertos insectos o incluso pequeños roedores. Al final, todo va determinado sobre el ciclo del agua, donde dunas capturan el agua y la bajan a tierra o crean ríos subterráneos, ahí es donde crece la vida. Y al mismo tiempo, en la zona nocturna funciona de una manera diferente. Allí, debido a las tensiones de la propia gravedad que se genera entre el planeta y la estrella, hay movimientos de magma y eso provoca geysers en la zona nocturna. Tendrían que ser expulsiones de material que al final con el contacto frío de la atmósfera crea agua, o mejor dicho, algo que es más o menos parecido al agua. Y es ahí donde se genera de nuevo la vida, alrededor de estos geysers, donde pequeños crustáceos y pequeñas algas van creciendo y van evolucionando. Animales bioluminiscentes que se van moviendo de un lugar a otro, o incluso pequeños mamíferos o pequeños roedores que viven debajo de tierra, donde al final la temperatura es más benévola y donde pueden ir cazando a los animales que viven en la superficie. Como veis, se trata de un planeta muy complejo y también está en constante evolución. Eso se debe a que los Mendes, la raza que lo ha colonizado, también está produciendo el cereal, el calf, ahí dentro, un cereal que están vendiendo y están exportando a los diferentes planetas de su civilización. Eso hace que hagan más cultivos, produciendo más oxígeno y al mismo tiempo haciendo que los animales y las plantas vayan aumentando porque hay más espacio donde crecer. Eso poco a poco va a hacer que el planeta cambie completamente. Su ecología y sus ecosistemas van a verse truncados. Y ese es uno de los temores de uno de los protagonistas, que al final su propia implicación, la implicación de los Mendes, va a destruir todo un planeta. Y es eso, al final nosotros vamos cambiando, queramos o no, nuestros planetas y vamos cambiándolos hacia algo diferente. Mejor o peor, no lo sabemos, pero algo totalmente diferente de lo que habíamos encontrado en un principio. Y con esta pequeña reflexión y esta explicación de cómo es Tanar, voy a despedirme de este vídeo. Espero que os haya parecido interesante, no solo la creación de este mundo, sino también la vida que hay en él. ¿Quién sabe realmente lo que vamos a encontrar en un planeta anclado a su estrella? Pero al menos por ahora podemos simplemente imaginárnoslo. Así que nada, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente y si queréis os podéis suscribir al canal o apuntaros a la newsletter, que también tenéis el link aquí abajo. Allí os envío novedades no solo de mis libros, sino también próximos vídeos y cualquier novedad que me parezca interesante. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.